Hola, buenas noches. Mi nombre es Joaquín Serrano, estudiante de la licenciatura en Derecho en la FES Acatlán por parte de la UNAM. El día de hoy me tocó exponer sobre el libro de El Príncipe de Maquiavelo. Sobre el autor Nicolás Maquiavelo, nació en 1469 y murió en 1527. Fue escritor, filósofo y diplomático. Estuvo encargado del secretario de la República en Florencia. En la caída de la República en 1513 es cuando escribe el libro El Príncipe. Fue publicado en 1532, 5 años después de su muerte. Este libro es dedicado a Lorenzo de Medicis, el Magnífico, en el que le explica cómo actuar ante diferentes circunstancias y cómo unificar a Italia. El libro consta de 27 capítulos, este, como un manual de la política del Estado para conservar el Estado y el poder que ejerce el Estado hacia la población. Este, en los primeros capítulos vienen las formas de los principados. El capítulo 1 dice que el Estado se puede dividir en repúblicas y principados. Después en el capítulo 2 habla sobre las circunstancias de los principados hereditarios nuevos o mixtos. En estos manifiesta que los principados, tanto hereditarios como nuevos, se pueden ejercer más fácilmente con el simple hecho de manejar las mismas políticas que ya existían. Y en el mixto se tiene que hacer un cambio con respecto a las circunstancias, ya que al ser un principado nuevo, con un régimen nuevo, pero adherido a un régimen ya antiguo, por lo cual debe de tener ciertas consideraciones. Maquiavelo más adelante también habla sobre el poder absoluto y el poder compartido. Dice que hay dos formas de gobernar un principado según las circunstancias políticas: el poder absoluto y administrándolo conjuntamente con los varones de la nobleza, propias al adquirir este principado. Aconseja optar, de ser posible, por detener el poder absoluto, pues con la segunda el príncipe obtendrá una menor autoridad y deberá sofocar frecuentemente rebeliones internas. Este Sobre los estados que se rigen por sus propias leyes habla también al respecto de que primero se tendrán que destruirlos, ir el príncipe a vivir a este principado, radicar en él y posteriormente dejar que se mantengan las propias leyes y costumbres anteriores, pero obligando a pagar tributos y ser gobernado por grupos del príncipe. Esto lo hace que se acostumbren al poder del nuevo príncipe. Sobre la adquisición de los principados por las armas, también habla de dos formas de adquirir el principado: sobre las armas o por las virtudes, o con las armas y la fortuna de otros. En el primer caso señala que si bien estos principados son más difíciles de adquirir, son a la larga más fáciles de mantener, y siempre y cuando se dispongan de las suficientes fuerzas. Eh, En el segundo explica los principados adquiridos con las armas y la fortuna. Habla de que otros resultan muy difíciles de obtener, muy fáciles de obtener, pero al contrario son difíciles de mantener. En otro capítulo nos habla del buen y mal uso de la crueldad. Eh, Advierte Maquiavelo que sobre el uso de la crueldad, en una forma debe de ser aplicada, que es más fácil mantener el
principado si esta se aplica, ya que en lo sucesivo te van a temer y lo que atrás enemistad se quita la enemistad del pueblo. A la larga, después de pasar por la crueldad, tienes que ir ya dando beneficios a los pueblos para que vayan siendo olvidadas esa parte de la crueldad al inicio. También habla de cómo medir las fuerzas de los principados. Habla al respecto con que las medidas de las fuerzas de los diferentes principados, en el sentido principal, comenta, el príncipe es capaz de valerse por sí mismo. Tener hombres, dinero y ejército adecuado lo califican como capaz. En cambio, si no posee ninguno de estos elementos, entonces debería refugiarse tras sus murallas y resistir los ataques enemigos. Sobre el león y el zorro, hace una relación en el que el Estado aconseja la fuerza y la cautela al mismo tiempo, lo que ilustra empleando la alegoría del león y del zorro. El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no sabe cómo defenderse de los lobos. Por ello, el príncipe debe de ser capaz de evitar las trampas como el zorro, pero también debe de aterrorizar a los lobos como los leones. Todo este manual que expone Maquiavelo, pienso yo, además de cuidarla o de dirigirlo hacia los estados, cualquier persona que maneje negocios o relaciones públicas podría ser aplicado este tipo de manual, debido a que te da estrategias de cómo mantener tu coto de poder hacia las demás personas, cómo ir manipulando a ciertas personas para que hagan lo que tú quieres hacer o lo que tú pretendes que hagan. Entonces considero que este libro es un parteaguas en esa parte de ser político, en cuestión de hacerlo, tratar de que hagan los demás lo que tú quieres hacer, ya sea por la vía buena o por la vía de la crueldad, ¿no? De imponerte, de hacerlo y que lo hagan a como tú deseas. Esa es mi opinión al respecto de este libro. Gracias.